analizando problemáticas, cuestiones así, a lo largo del cursado toda la materia. Entonces, si bien es agroecología, se van planteando problemáticas que tienen que ver con la agronomía, y eso más que nada lo vemos como parte de la unidad 10, que como les dije, es transversal a todas las unidades de la materia. Hasta la clase pasada, nosotros habíamos visto que habíamos visto un poco las condiciones ambientales, es decir, habíamos comenzado a analizar el ecosistema por su parte abiótica. Habíamos hablado un poco de la luz, de la temperatura, de los vientos, del suelo. Fue como un repaso de otras materias que ustedes han tenido. Ahora, imagínense un ecosistema agropecuario o cualquier tipo de ecosistema al cual los organismos tienen que responder. Es decir, estas horas de sol, tal intensidad luminosa, tal temperatura, y los organismos tienen que responder a eso, tienen que adaptarse de alguna forma a eso para poder vivir en el lugar. Incluso el ganadero tiene que darle las condiciones para que, por más extremas que sean las condiciones ambientales, el organismo pueda sobrevivir en ese lugar, y no solo sobrevivir, crecer y desarrollarse bien. Entonces, es lo que vamos a ver hoy, estas respuestas de estos organismos a esa variabilidad de condiciones que hemos visto en la clase pasada. ¿Qué tenemos que tener en mente? Básicamente tenemos que tener en mente que las condiciones no son las condiciones ambientales de luz, temperatura, humedad, pH, no es algo que sea no es algo dinámico y muy variable, tanto espacial como temporalmente. Ustedes lo han visto en la edafología, cómo se suceden los tipos de suelo de un espacio a otro y con el tiempo que lleva formar un tipo de suelo a formar otro, ¿no? Todo va a depender de la escala de espacio y de tiempo en el cual hagamos nuestro análisis. Otra idea importante que tienen que tener en mente es que un organismo va a funcionar bien, cómo funciona bien en un ambiente, eso va a determinar que ese organismo en ese lugar pueda sobrevivir y pueda reproducirse. Esto es muy importante para el manejo tanto vegetal como animal. Otra cuestión es que un organismo, una especie determinada, no va a funcionar de igual modo en diferentes ambientes. Habrán especies que van a estar adaptadas mejor a un tipo de ambiente y otras a otro tipo de ambiente. Un ejemplo que yo ya le había dado era el tema de la ganadería con llamas. Acá en San Juan se ha intentado, se han traído llamas de Jujuy para intentar hacer ganadería con ella. Hay experiencias que se siguen haciendo en Iglesia y en Calingasta, pero no tiene la misma productividad que tienen Jujuy o Salta. Entonces, ¿por qué? Porque a la llama la sacás de un tipo de ambiente donde era ideal para ella, que son las grandes alturas del norte del país. Y acá en San Juan cuesta que se den. El otro tema que tenemos que tener una idea es que nosotros, pensemos en nosotros mismos, nosotros tenemos que tener una temperatura corporal constante y un funcionamiento metabólico constante. Y eso le pasa sobre todo a todos los organismos mamíferos, por ejemplo, superiores, tienen que mantener unas ciertas condiciones, no solamente de temperatura, hidratación, funcionamiento metabólico en general, más o menos constante, a pesar de que las condiciones externas donde se desarrollan sean muy variables. Entonces, ellos tienen que mantener un equilibrio interno y por supuesto lo van a poder mantener dentro de ciertos límites establecidos por su propia fisiología. Ustedes mismos pueden estar muy bien acá,
vestidos con una remera y un pantalón, pero si van al sur del país se pondrán una campera. ¿Por qué? ¿Por qué van a necesitar otra campera? Porque justamente tienen el problema de que la temperatura es demasiado baja, está fuera de sus límites de supervivencia. Y si se van a la Antártida, si no se abrigan bien, evidentemente no van a sobrevivir porque están en un ambiente con condiciones, están fuera de los límites requeridos para poder mantener un equilibrio interno estable, constante, a pesar de que el exterior sea muy cambiante. Esto de mantener las condiciones internas más o menos constantes de un organismo, a pesar de la variación externa, requiere mucho trabajo, requiere mucho gasto energético. Con lo cual, ¿esto qué significa? Que nada es gratis. El hecho de tener que soportar condiciones extremas fuera de nuestro rango de límites o en los extremos de ellos, lleva a que el gasto energético que vamos a tener que hacer es mucho mayor. Teniendo en cuenta esto que yo les menciono, ocurre que los organismos tienen para esto un mecanismo de retroalimentación negativa. Es decir, cuando un organismo, el metabolismo del organismo se sale de lo que era más o menos normal, hay una respuesta metabólica que hace que trate de volver a su estado normal. Es decir, se sale de ciertos límites y el sistema trata de que vuelva dentro de esos límites. Eso es lo que se denomina mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque tiene que mantener la homeostasis. Y la homeostasis es esta capacidad para mantener condiciones más constantes frente a un ambiente variable. Y cuando hablo de condiciones, como les dije, les hablo de todas. De todas, de todas, de todas. Hidratación, temperatura, pH, actividad metabólica en general. No les estoy hablando solamente de temperatura. Esta homeostasis va a ser posible mantenerla dentro de ciertos rangos que tiene cada especie. Por ejemplo, a una vaca la vas a poder mantener, según la raza, pero la mayoría de las razas las va a poder mantener muy bien a temperaturas de entre 20, 25 grados, 18 grados, sin ningún problema. Pero si ya la temperatura se va a 40, o la querés llevar a un lugar donde, supónganse a Dubái, porque ustedes de pronto deciden mudarse a Dubái por una cuestión de negocio y se quieren llevar sus vacas. Bueno, si allá no les dan las condiciones adecuadas, sus vacas se van a morir porque la temperatura normalmente está por encima de sus límites de tolerancia. Y lógicamente hay plantas, hay animales y plantas que tendrán unos límites de tolerancia muy restringidos para algunas variables. Supónganse que para la temperatura un animal, una raza de vaca muy rústica, tenga una tolerancia muy grande y pueda estar entre los 18 y los 35 grados. Bien rústica. Pero tal vez no tiene esa amplitud de tolerancia para otra variable como puede ser la nutrición, los nutrientes que ingiere. Y tenga una tolerancia menor, por lo tanto habría que tener mucho cuidado con la alimentación que se les da. Entonces, esto que yo les comento, en lo que es la ecofisiología, es lo que se denomina los límites de tolerancia. Un momentito ya va a aparecer la diapositiva. Ah, ya está, apareció. Esto que tienen a la derecha, esa es la curva de tolerancia. Van a ver que en el eje de las ordenadas dice rendimiento, que puede ser alguna actividad metabólica. Y en el eje de las abscisas dice gradiente ambiental. El gradiente que ustedes quieran, imagínense temperatura, pH, el gradiente que ustedes quieran.
Pongámosle temperatura. Van a ver que en ese eje de las abscisas, en los dos extremos, hay dos letras S, que significa supervivencia. Si vamos hacia adentro, viene otra, la C, que dice crecimiento, la R, que significa reproducción, y la letra O al centro, que es el óptimo. Nosotros podemos ubicar nuestra especie a lo largo de ese eje de ese gradiente ambiental. Si nuestra especie se ubicara cerca de alguno de los extremos, solo va a poder, alguno de los extremos de la curva, más o menos, permítanme, les señalo, si se ubicara esa especie, supónganse, por estos, no me permiten, perdón. Si se ubicara la especie por el extremo de las letras S que ustedes tienen en pantalla, la especie solo, es decir, en los límites de la curva, la especie solamente podría sobrevivir. Si se ubica entre las dos letras C del eje, la especie va a poder no solamente sobrevivir, sino que además va a poder crecer. Si la especie se ubicara entre las dos letras R, esa especie va a poder no solamente sobrevivir, sino que además va a poder crecer y va a poder reproducirse. Y si se ubica cerca de la letra O, es el óptimo. El óptimo para que se pueda sobrevivir, crecer y reproducirse de manera óptima. Es decir, es cuando ustedes ven, fíjense, precisa de óptimo, el rendimiento es máximo para esa especie. Y esto se da mucho, es muy fácil ver con las plantas. Pensemos simplemente, como yo ya les comenté en un trabajo, en una clase anterior, la jarilla. La jarilla crece en San Juan y llega hasta unos 2 metros de altura. Tiene unas condiciones bastante interesantes. Pero la misma jarilla en la Patagonia, en Río Negro, por ejemplo, llega a los 80 centímetros de altura. Es decir, está en los límites de reproducción. Puede crecer, puede sobrevivir, pero está lejos del óptimo. El óptimo se alcanza acá en San Juan y tal vez en los llanos de La Rioja, donde va a tener un rendimiento metabólico bastante más alto. A partir de esta que yo les estoy comentando, de esta curva de tolerancia, surge lo que es la ley de tolerancia, que dice que ciertas condiciones máximas y mínimas van a limitar la distribución y el éxito de un organismo de una especie. La jarilla en nuestra región está cerca de la óptima, ¿sí? Por lo tanto, puede que se convierta en una especie dominante. Pero en otras regiones del país, sobre todo hacia el sur, si bien tiene una amplia distribución, no está dentro de su óptimo. Por lo tanto, su rendimiento no es el mejor, y eso se manifiesta con un tamaño de planta más pequeño. Entonces, acá tenemos una respuesta de los organismos a ciertas condiciones. ¿Sí? A ciertas condiciones. ¿A alguno de ustedes se le ha quedado tildada la diapositiva? A mí, pero Estamos en la ley de tolerancia. Todavía están con la curva de tolerancia, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo. Estamos bien, entonces. Sí. Estamos bien. Entonces,
Entonces acá ¿qué tenemos? Que estos organismos que estaban sometidos a distintas condiciones van a aguantar todas esas condiciones que vimos en la clase pasada, siempre dentro de estos límites de tolerancia, dentro de los cuales van a poder sobrevivir si están en el extremo de esos límites de su tolerancia para esa variable ambiental, supónganse que ahí sea temperatura. Si se acercan más al óptimo van a poder crecer y sobrevivir. Si se alcanzan a acercarse un poco más al óptimo, van a poder reproducir, crecer y sobrevivir. Y si lo hacen cerca del óptimo es donde mejor y bajo mejores condiciones van a poder cumplir todas sus funciones. La otra que tienen ahí, y es algo que ustedes en agronomía lo saben muy bien, y es que la actividad de un organismo, es decir, la capacidad que tenga para sobrevivir, crecer y reproducirse, está en función de la variable ambiental que se halla en valores más limitantes. Es decir, supónganse que esa curva que tienen ustedes ahí, vean que sea para temperatura y la especie esté en el óptimo. Pero supónganse que para otra curva, para otra variable ambiental, como puede ser, por ejemplo, contenido de fósforo en el suelo, para esa especie esté apenas si pueda sobrevivir. Entonces, toda la actividad que sea supervivencia no depende solamente de una variable, depende de todas las variables que actúen sobre el organismo, todas las condicionantes ambientales. Y mucha de la actividad del organismo va a depender de aquella variable que esté en valores más limitantes. ¿Y ustedes por qué les digo como agrónomos que lo saben? Porque cuando uno va a cultivar una planta, por ahí le da condiciones de agua, de que la temperatura es adecuada, le da nitrógeno, le da fósforo, pero la planta no crece bien. Y tal vez lo que está pasando es que falta un nutriente más, que generalmente para el caso de los cítricos suele ser el hierro. Y la falta de esa condicionante ambiental, de ese nutriente, hace que la planta no pueda desarrollarse bien. Lo cual implica que si lo analizamos desde este punto de vista, revaloriza el trabajo de un agricultor en el sentido de que tiene que tratar de que su cultivo se desarrolle dentro de un gradiente óptimo, no solamente para una variable, sino para muchas variables principales. Con lo cual, eso no es fácil y se ha ido logrando y perfeccionando a lo largo de muchos siglos desde que existe la agricultura. Entonces, eso es algo muy importante que lo tengamos en cuenta. Todas las especies que nosotros cultivamos han respondido, han evolucionado bajo ciertos condicionantes ambientales. Y eso, hay especies que son originarias de distintos lugares, ¿sí? Y su distribución va a depender o va a reflejar también esa variable ambiental. Es muy interesante, qué lástima que no podamos salir al campo este año, pero yo solía llevar a los chicos por la calle 5 hacia 9 de julio, donde yo les mostraba unos lugares de suelos salinizados, porque esas zonas son todas zonas de humedales, más o menos desde el Medanito, en Rawson, hasta Pocito, la calle 14, todas son esas zonas de humedales, son zonas inundables y humedales naturales. Y en una de esas yo les muestro, miren, esta zona está salinizada. Y me decía algunos, pero si el suelo no se ve blanco, no se ven sales, no importa, pero yo veo la vegetación, veo la vidriera, veo el jume,
veo el pasto alemán, plantas indicadoras de que eso es un ambiente con un suelo sumamente salino. Entonces, nosotros vamos a ver esas especies que yo les mencioné en esos ambientes salinos en otro lugar. Entonces, las plantas, al conocer las especies de plantas, me va a indicar de ciertas características del ambiente que tengo que tener en cuenta. Por eso en ecología tenemos que observar y conocer muy bien la biología de muchas especies, porque nos indican de qué está pasando en el funcionamiento de ese ecosistema. Por ejemplo, nos indican que el suelo es salino. Por lo tanto, si el suelo es salino me va a llevar a que la diversidad, la cantidad de especies en ese lugar no va a ser grande. Y si la cantidad de especies de plantas no es grande, tampoco lo va a ser la cantidad de... Otro detalle que les quiero mencionar es que cuanto más, que es el penúltimo párrafo que tienen en esta lista, cuanto más se aproximan las condiciones ambientales a los límites de tolerancia de una especie, menor va a ser el número de individuos. Ahí se va a ver afectado, cuando están los límites de tolerancia para una variable ambiental, va a ser afectada no solamente el número de individuos, sino el tamaño, el porte que van a tener esos individuos, ¿sí? Y la otra cuestión es que cada organismo y cada población, digamos, ocupa un hábitat concreto, ¿sí? Que lo va a ocupar siempre y cuando se den condiciones para que pueda estar ahí y esté dentro de sus límites de tolerancia. Ese hábitat, como vamos a ver ahora, es el lugar real en el que vive un organismo, ¿sí? Y una cosa muy importante, ese hábitat, su tamaño, va a depender mucho de la escala a la escala a la cual lo analicemos. Por ejemplo, esto es tomado de un paper de España, en donde se ve la distribución principalmente de un árbol que se llama tejo. Es una conífera, el tejo. Si lo analizamos a escala de toda la península ibérica, vemos que su distribución es agrupada y que está agrupada en el norte de España. ¿Sí? Si nos acercamos, achicamos un poquito más la escala, nos vemos que estamos en el Principado de Asturias y que no está en cualquier parte del Principado de Asturias, sino que está en la zona montañosa hacia el este de Asturias. Es ahí donde está el tejo. También tiene distribución agrupada. Tenemos alguna escala ya de microhábitat, vemos que tal vez pueda tener una distribución al azar o lo más probable es que tenga una distribución también agrupada. Pero ahí sí podemos distinguir a esa escala más cercana a 1 a 1 prácticamente la distribución de los individuos. Entonces, cuando nosotros analizamos el hábitat, tenemos que ver a qué escala nos referimos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estoy leyendo el chat por la duda que ustedes necesiten comunicarme algo, ¿eh? Como les digo, es la primera vez que estoy utilizando el BBB para dar clase y bueno, por ahí no le agarro la mano. Vamos con la siguiente diapositiva. Recordemos solamente este concepto. Esto es para recordarlo porque ustedes ya lo saben, me imagino, de los primeros años. Porque yo me he mencionado muchas veces la palabra especie. Y cuando hablo de especie, hablo de grupos de organismos que tienen estas características en común. Primero, comparten un patrimonio genético. Son interfértiles. Y se reproducen. ¿Sí? Entonces, para que sea una especie realmente es clave el hecho de que tengan capacidad de reproducirse.
no solamente que sean genéticamente similares, que vivan en un mismo lugar, formando poblaciones, sino que además lo fundamental es que tengan la capacidad de dejar descendientes. ¿De acuerdo? Repasado ese concepto, vamos a continuar. Entonces, hemos visto que los organismos, dentro de ciertos límites de tolerancia, pueden soportar todas las condiciones ambientales, pero que su distribución en un lugar va a depender fundamentalmente de que el organismo, la variable que sea más limitante, le permita a ese organismo vivir ahí. ¿Y cuáles son las estrategias que tienen los organismos para hacer frente a esas condiciones? Una es la tolerancia. Es decir, el organismo va a poder sobrevivir, crecer y desarrollarse en ese lugar y reproducirse siempre y cuando esté dentro de los límites de tolerancia. ¿Sí? Puede que si está muy a los extremos, su actividad metabólica sea menor, la cantidad de descendientes sea menor, que el tamaño de cada organismo sea menor, pero va a poder soportar esas condiciones extremas. Otro grupo de organismos puede especializarse, y de hecho es una estrategia muy interesante desde el punto de vista evolutivo. Incluso que tiene que ver con las interacciones, por ejemplo, con la competencia con otras especies. Hay grupos de organismos que se especializan en condiciones extremas, por ejemplo, ambientes salinos, como las especies que yo les mencioné. La vidriera, el pasto alemán, sí, realmente son especies que viven en ambientes tan salinos que la competencia no es mucha. La competencia entre especies no es mucha porque son muy pocas las especies. Entonces, se especializan bajo unas condiciones relativamente extremas. Y la otra estrategia que tienen los organismos para moverse dentro de sus límites de tolerancia es el evitamiento. Evitar esas condiciones que son desfavorables. Y para eso utilizan lo que es la migración. Ustedes me dirán, bueno, la tolerancia, hay animales, por ejemplo, un oso polar se ha aclimatado, evolucionado en un clima extremo, el yak, que es el mayor productor de leche para consumo humano en las zonas del Himalaya, bueno, ellos también han evolucionado para vivir a gran altura, con muy bajas temperaturas, y por otro lado, hay otras especies que tienen otras características, que es migrar, como hacen fundamentalmente las aves, o como lo hace sobre todo se ve mucho en el hemisferio norte con las migraciones del caribú, que va cambiando, se va moviendo de sur a norte en Canadá en función de la disponibilidad de mejores pasturas. Entonces, por un lado, evitan la estación más complicada, que es el invierno, migran hacia el sur en busca de pastos nuevos y mejores temperaturas. Entonces, estas son estrategias básicas que suelen tener las distintas especies para hacer frente a las condiciones ambientales. Vamos a la siguiente diapositiva. Y hay otras condiciones que son adaptativas. Cuando se usa el término adaptativo es porque tiene que ver con la evolución de la especie. ¿Sí? Ha evolucionado esa especie a lo largo de miles de años para adquirir estas adaptaciones para ciertas condiciones. Por ejemplo, hay organismos como los mamíferos acuáticos que generan una grasa muy importante, una grasa parda, que les permite mantener las temperaturas constantes en su cuerpo a pesar de que el agua está muy fría. Otras especies tienden a hibernar. Otras especies, tanto de plantas como animales, tienen órganos adaptados para poder soportar condiciones de ambiente, por ejemplo,
agua muy salada. Por ejemplo, en muchos documentales habrán visto los lagartos de la isla Galápagos en Ecuador, que por sus narices eliminan el exceso de sal que ingieren al alimentarse de algas en el fondo del mar. Las plantas, muchas plantas de ambientes salinos tienen glándulas salinas que lo que hacen es eliminar el exceso de sales que hay en su interior. Es decir, dos grupos de organismos muy distintos llegan a soluciones similares. Hay otras adaptaciones como el desarrollo del pelo, ¿sí? Y la forma, es muy interesante, muy curioso, se lo he puesto no porque un agrónomo lo necesite, pero sí como curiosidad, que es la regla de Ali. Esta regla dice que en zonas frías, las extremidades de los animales que viven en zonas muy frías tienen menor longitud, ¿sí? Y tienen la base de las patas cubiertas con pelos. Es, por ejemplo, el caso del zorro del Ártico. ¿Por qué eso es así? Por la relación superficie-volumen. Cuanta mayor superficie, mayor pérdida de calor. ¿Sí? Mucho mayor pérdida de calor y más necesidad de incorporar alimento para mantener activo la actividad metabólica para poder mantener el cuerpo a una temperatura constante. En otra cosa, en el tamaño corporal. En zonas frías, los animales suelen ser más grandotes. Los animales suelen ser más grandes. ¿Por qué? Por la relación que yo les mencionaba, la relación entre la superficie y el volumen. Cuanto mayor es el volumen del animal, menor es la relación superficie y volumen. Cuanto más chiquito es el volumen del animal, es mayor la superficie y volumen, la relación superficie y volumen. Cuanto más chiquita sea esa relación superficie y volumen, cuanto más pequeño sea el animal, más pierde calor, porque su cuerpo es más chiquito, la superficie es muy grande y por lo tanto pierde mucho calor y tiene que alimentarse rápido. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a los roedores, a un colibrí, por ejemplo. Tienen que comer constantemente, porque pierden mucho calor y tienen una vida muy agitada y muy breve. Por lo general no suelen vivir más de 2 años. En cambio, animales más grandes, ustedes dirán, ¿cómo puede ser que un elefante sobreviva en algunos lugares muy calurosos? ¿O cómo lo hace un guanaco bajo distintas condiciones? Bueno, lo que pasa es que su relación superficie y volumen es mucho más ideal. Tienen un volumen grande con una superficie importante, pero esa relación hace que la pérdida de agua, sobre todo de calor, sea menor que con un animal más pequeño. Otra cuestión que tienen los animales adaptativos son el comportamiento social. Como ya les dije, migrar, utilizar refugios como hace un castor. La otra es comportamiento. La mayoría de los animales del desierto acá en San Juan entran en actividad durante la noche. Tanto los mamíferos como los reptiles. Entran en actividad en la noche porque en la noche es más soportable, a pesar de que hace frío, es más soportable que durante el día, que hace mucho calor. En fin, para que vean que para todas esas condiciones que hemos visto en la clase pasada, los organismos se van adaptando de una forma u otra, lo van haciendo. En cuanto a las adaptaciones para la temperatura en particular, al organismo, según su adaptación a la temperatura, a los cambios de temperatura, se los clasificó en organismos que regulan la temperatura y aquellos que no son capaces de regular la temperatura. Dentro de aquellos que regulan la temperatura están los endotermos, ectotermos, homeotermos, heterotermos. Y solamente los poiquilotermos no pueden regular la temperatura. ¿Qué significa que un organismo sea endotermo? Los conceptos parecen parecidos, endotermo, homeotermo,
Pero vamos a ver esa diferencia. Homeotermo, que lo tienen en la mitad, significa que mantiene una temperatura corporal constante, ¿sí? No importa cómo lo haga. Lo importante es que mantiene una temperatura corporal constante. Un poiquilotermo no puede regular su temperatura y por lo tanto no puede mantener la temperatura de su cuerpo constante. Y su temperatura va a variar más o menos conjuntamente con la temperatura ambiente. Por otro lado, tenemos la clasificación de endotermo y ectotermo. Endotermo también mantiene es un endotermo que mantiene su temperatura corporal constante, pero acá está la diferencia. Lo hace gracias a la actividad metabólica. Es decir, tiene un metabolismo elevado que hace que mantenga una temperatura corporal constante. Lógicamente, para mantener eso, tiene que haber un gasto de energía para poder mantener ese calor. Por lo tanto, su mantenimiento tiene más costo. El ecotermo también regula su temperatura, pero no con un gasto metabólico, sino que lo hace mediante un comportamiento. Por ejemplo, es típico ver a las lagartijas acá en San Juan, a la mañana, a tipo 8 o 9 de la mañana, tomando sol, con su cuerpo en posición perpendicular a los rayos del sol. Es decir, de esa forma se calientan y comienzan su actividad. Pero al mediodía no va a haber lagartijas, porque por el exceso de insolación y la temperatura alta, se refugian en sus guaridas y solo salen cuando su temperatura corporal baja. Es decir, regulan temperatura y sí, ¿son eficientes como los endotermos? No, no son tan eficientes, pero con su comportamiento van logrando, a medida que el sol o se privan del sol, van logrando mantener una temperatura corporal constante. Los heterotermos regulan la temperatura ya sea como endotermos o actuando como un ectotermo, ¿sí? Fundamentalmente depende de la actividad metabólica. Hay animales, por ejemplo, que por falta de alimentación no son capaces de mantener muy bien su actividad metabólica interna y en periodos desfavorables pierden mucho calor y si no lo reponen con una mayor actividad metabólica y esa actividad metabólica a la vez requiere mucho alimento, adoptan comportamientos como ponerse al sol u ocultarse al sol si hace mucho calor, porque realmente tienen problemas. Eso le ocurre a muchos mamíferos también. Entonces, estos criterios son fundamentalmente para el caso de la temperatura. Y acá les voy a explicar algo importante. ¿Qué es la curva de respuesta? La curva de respuesta de los endotermos ante, en este caso, la variabilidad de la temperatura ambiental. ¿Sí? Vamos a ver. Si empezamos con una temperatura, ustedes fíjense que lo que tenemos un eje I1, un eje I2 y un eje X de las abscisas. El eje I1 es producción de calor, es decir, una forma de medir la actividad metabólica. El eje I2 dice temperatura corporal. Y el eje de las abscisas dice temperatura ambiental. La curva naranja, sí, corresponde a la producción de calor. Y la curva verde punteada corresponde a la temperatura corporal. Entonces comencemos a leer. En el eje de las X, vayamos hacia la izquierda donde la temperatura crece de izquierda a derecha.
va de 0, pongámosle a 50 grados en el punto máximo. Al principio de la mañana, ven que la curva tiene un ganchito que va hacia arriba, y lo mismo pasa con la curva punteada de temperatura corporal. Cuando la temperatura ambiental es baja, la producción de calor metabólico tiene que aumentar. No sé si ustedes, cuando yo paso el cursor, ustedes lo ven, al cursor del ratón. Creería que no. No lo veo. Bonito. Estoy tratando de ver la herramienta acá para señalar y la verdad que no sé cuál es la que ustedes pueden llegar a ver. Vamos a ver si les puedo marcar una elipse, si me deja, porque parece que no me deja por mi computadora, que es un tanto lenta. No me deja. Estoy tratando de marcarles una elipse, pero no me deja hacerlo. No. Ven que la curva naranja y la punteada, al principio a la izquierda sube un poco. Eso es porque la temperatura ambiental es muy baja, entonces el organismo tiene que producir más calor para llegar a que la temperatura corporal que está en el eje, en la curva de la punteada, sea constante. Acuérdense que el objetivo es que la curva el cuerpo tenga una temperatura constante. Entonces, al principio, la temperatura corporal, que es la curva de arriba, es bajo. Para eso, la producción de calor metabólico tiene que ir para arriba, aumentar. Ahora bien, a medida que aumenta la temperatura ambiental, ¿sí? Aumenta la temperatura ambiental, disminuye la producción de calor. ¿Por qué? Para que el organismo, si ya la temperatura ambiental es elevada afuera, tiene que hacer menos actividad metabólica para mantener la temperatura corporal constante, que es la curva de arriba. Entonces, aumenta la temperatura ambiental, disminuye la producción de calor. ¿Sí? Es un mecanismo de retroalimentación negativa. Más temperatura ambiente, menos necesidad de producir calor metabólico para mantener la curva de arriba, que es una temperatura corporal constante. Hasta llegar a un punto A. En un punto A la temperatura, pónganle 40 grados, que sea ese punto A, llega a ser tan elevada que la producción de calor, es decir, la actividad metabólica de las células, no puede ser menor, no puede descender más. Ahí llegamos a lo que se denomina el umbral metabólico de las células. En ese punto, por más que no se puede seguir bajando la actividad metabólica, porque significaría que las células se mueren. Entonces, entre los puntos A y B, por más que aumenta la temperatura, la producción de calor se mantiene constante entre los puntos A y B. No puede disminuir más. Ahí ya llegaron al metabolismo basal, que es otro término que se utiliza. Llegaron al metabolismo basal de las células. Y todo para que la curva de arriba, la temperatura corporal, se mantenga constante. Ahora bien, supónganse que en el punto B se llega a los 48 grados. A esa temperatura, lo que se va a ver afectado es todo el metabolismo de producción de calor, empezando por las proteínas cerebrales, sobre todo la sinapsina, que es la responsable de la transmisión del impulso nervioso. En el punto B, todo el mecanismo de retroalimentación negativa que veníamos teniendo hasta ahora se destruye. Las proteínas, como la sinapsina, se desnaturalizan. Y a partir del punto B, el mecanismo de retroalimentación negativa es reemplazado por uno de retroalimentación positiva. Y por eso que a mayor temperatura a partir del punto B, aumenta la producción de calor.
como se junta la temperatura ambiental más un aumento de la producción de calor metabólica, se rompe la homeostasis térmica y la curva de la temperatura corporal se va para arriba. Se va para arriba la curva de temperatura corporal. Y eso es lo que nos pasa cuando nos insolamos. Cuando nos insolamos, nuestro mecanismo de retroalimentación negativa, que hace que a medida que aumenta la temperatura ambiental, va a disminuir nuestra actividad metabólica y producción de calor para mantener una temperatura constante, eso se rompe en el punto B. Y por eso una persona que si no es atendida rápidamente puede morir, porque su temperatura corporal es excesiva y se destruyen todas las actividades metabólicas. ¿Esto por qué es importante para un agrónomo? Porque cuando uno maneja ganado, es muy habitual que mueran animales por golpe de calor. El golpe de calor no es más que esto. Se rompe la retroalimentación negativa y es reemplazada por una retroalimentación positiva, con lo cual esa temperatura que tiene que tener el cuerpo del animal, que debería ser constante, de pronto comienza a aumentar. Y al aumentar la temperatura corporal, lo primero que muere son las células del sistema nervioso. Y por eso muchas veces, con los golpes de calor de verano, al no tener dónde refugiarse los animales se mueren en masa. Y eso es lo importante, de que siempre los animales tengan una sombra. Es fundamental que tengan sombra. Y si esa sombra puede ser dada por un pequeño bosque de árboles, mejor. Porque los árboles tienen una diferencia a un tinglado. Un tinglado te da sombra, pero no necesariamente vas a tener menos calor dentro de un tinglado. Pero cerca de árboles sí. No solamente que el árbol te da sombra, sino que te baja la temperatura porque está evapotranspirando. Entonces, para el manejo ganadero es indispensable, para evitar esta mortandad tan grande, es indispensable que haya alguna forma de que los animales se refugien. Si no, les va a pasar esto. ¿Alguien tiene alguna duda que me quiera preguntar? Yo no, profe, por ahora. Yo no, profe. Bueno. ¿Qué pasa con un organismo poiquilotermo? Fíjense, como pudiese ser un pez, por ejemplo. Miren lo que pasa. En el eje de las X tienen las horas del día. Y en el eje de las Y, la temperatura en grados centígrados de su cuerpo. ¿Sí? Fíjense cómo en la curva inferior celeste y la curva superior amarillo anaranjado son las temperaturas máximas. Y lo que va a la curva del medio, verde, es la temperatura corporal del organismo. Fíjense cómo la temperatura corporal va respondiendo a la temperatura ambiental. Eso significa que no es capaz de regular su temperatura. ¿Estamos? La diferencia entre un endotermo y un poiquilotermo. No es capaz de regular su temperatura el poiquilotermo. Fíjense ustedes, con respecto a la fotosíntesis, esta curva ya la conocen. La fotosíntesis tiene sus óptimos a una temperatura que está entre los 20 y los 30 grados. ¿Qué pasaría si la temperatura llegara a 40? Fíjense, si llega a 40, con una temperatura máxima, la tasa fotosintética disminuye. ¿Sí? Disminuye muchísimo. Entonces, esto también hay que tener muy en cuenta para los cultivos. Profe, ¿puede ser que cuando también pasa los 40 se active más la fotorrespiración? También, sí. Hay que recordar que la fotorrespiración a veces pasa que se altera la rubisco. Las temperaturas muy elevadas
provocan ciertos problemas metabólicos, tanto enzimáticos como en el caso de los animales el sistema nervioso. Pero en las plantas se ve alterado toda su actividad hormonal y sobre todo se ven alteradas ciertas enzimas como la PEP-carboxilasa y la rubisco, con lo cual bajo temperaturas elevadas probablemente la planta pueda llegar a fotorrespirar, una planta C3 por supuesto. ¿Cómo hacen estas plantas? Sí, perdón. No, le decía que sí, gracias por explicar. ¿Cómo hacen entonces estas plantas para adaptarse al calor? ¿Cómo hacen? Y fíjense, fisiología, tienen un punto de carbono alto. Las hojas suelen ser de un color blanquecino. ¿Para qué? Para reflejar la luz. Suelen tener pelos bastante blancos, muchos pelos, justamente porque no solamente reflejan la luz, sino que crean una cámara, un espacio entre donde es mayor la incidencia de los rayos de sol y la superficie de la hoja. Crean una cámara que no solamente evitan la radiación intensa, sino que además evita que un aumento de la evapotranspiración, ¿sí? Controlando un poco la diferencia de potencial hídrico entre el interior de la hoja y el exterior, haciendo que la diferencia entre ambos sea menor. Otra cosa que tienen es que son hojas más pequeñas y suelen ser hojas compuestas, bicompuestas, ¿sí? Para evitar de saturar con una hoja más grande los fotosistemas 1 y 2, sobre todo el fotosistema 2. Normalmente las hojas tienen una orientación vertical, muchas hojas de plantas de desierto giran y se ponen con su superficie, con su lámina, perpendicular a los rayos del sol a la mañana, pero durante el mediodía se ponen paralelo a los rayos del sol. Otra cuestión que tienen es raíces más profundas para observar, para tomar agua desde las napas freáticas. La cutícula suele ser gruesa y suelen tener bastantes tipos de ceras. Y la humedad, el contenido de líquido dentro del protoplasma de las células suele ser un poquito menor. Estas características de estas plantas caracterizan a las plantas del desierto típico de San Juan. Ahí estamos, al siguiente. Hay un concepto entonces que parece que el concepto de hábitat lo vamos a ver más tranquilo en un artículo bastante sencillo, que es lo del nicho ecológico. El nicho ecológico, según este concepto, es la variedad de condiciones y calidad de recursos dentro de los cuales subsiste un organismo o una especie. ¿Qué quiere decir variedad de condiciones? Por ejemplo, veamos las figuras de arriba. La figura de arriba le habla de temperatura. Primera figura, eje ordenada, XY, siempre en la X está la temperatura. ¿Sí? Entonces, en la primera figura tenemos solamente como dentro del gradiente la temperatura, por lo tanto se grafica como una línea la variación a lo largo de un organismo. Pero un organismo en la naturaleza no solamente está sometido a la variable temperatura. Acá le han puesto también lo que es la variable humedad en el eje de las X. Entonces, fíjense, su representación gráfica es un cuadrado, un rectángulo, perdón, donde dentro de ese rectángulo es donde el organismo tiene su óptimo de humedad y temperatura. Pero seguimos agregando ejes a este sistema de coordenadas y agregamos el eje Z, que es el pH. Entonces la representación ya no es un rectángulo, sino es algo semejante a un cubo.
Y podemos seguir agregando variables y variables y variables y más hasta el infinito. Podemos hablar de insolación, podemos hablar del viento, podemos hablar de la presencia de otros organismos, podemos hablar de todo lo que ustedes se requieran todo lo que ustedes quieran que rodea lo que es el hábitat y la vida de un organismo. Por eso, como seguimos agregando variables y no terminan nunca, hablamos de que el nicho es un espacio multidimensional, un hipervolumen. ¿Sí? Y hay nichos de especies que tienen nichos ecológicos para una variable ambiental determinada, que son más estrechos, como la figura inferior izquierda, o son más anchos, como la figura inferior derecha. Por ejemplo, hay organismos que tienen, por ejemplo, un requerimiento alimenticio un nicho alimenticio muy estrecho, como puede ser el oso panda, que solamente come caña de bambú. Perdón, hojas de bambú, no la caña. Hojas de bambú. O tenemos otro herbívoro que la vaca, que come casi todo lo que haya en una pradera. Tiene un nicho para esa variable mucho más amplio. Entonces, esto es lo que se denomina amplitud del nicho. Hay especies que tienen amplitudes de nicho más grandes que otras. Esas especies que tienen una amplitud de nicho más grande más grandes son las que se llaman especies generalistas. Y aquellas especies que tienen una amplitud de nicho más estrecho son especies que tienden a ser especialistas en algo, por ejemplo, en un ambiente en particular. Por ejemplo, las especies de ambiente salino que antes les había mencionado. Entonces, fíjense, hábitat es un concepto que hace referencia al espacio físico que ocupa una especie. El nicho ecológico hace referencia a todo lo que tiene que ver con la vida de ese organismo. El espacio físico, el alimento, la pareja, la temperatura, la radiación, etcétera, etcétera, y todas las variables que se les pueda ocurrir. ¿Sí? Espero que les haya quedado clara la diferencia entre hábitat y nicho. Profe, es lo que pasa con el mismo en las conservas de tomate, ¿verdad? Cuando hay otras cosas que le baja el pH. Sí, siempre para todo esto que yo les estoy contando es aplicable para todo. Para todas las especies que ustedes conozcan es aplicable todo esto. ¿Sí? Por supuesto, para los cultivos. Dentro de las estrategias de vida, entonces, ¿qué pasa? Acá los organismos tienen que adaptarse a todas las condiciones. Y dentro del nicho hay que estar incluido, como les dije, la selección de pareja. Y acá entra un tema muy breve que solamente se los menciono con esta diapositiva, que son las historias de vida, y que es el conjunto de reglas y lecciones que tienen que ver con el esquema, con la reproducción de una especie. Y acá cuando hablamos de historia de vida, ustedes lo sabrán por los cultivos. Por ejemplo, cada especie tiene edad de la primera reproducción. Podríamos decir el periodo, la longevidad de una semilla, el periodo de latencia que tiene, ¿sí? Número de eventos reproductivos que tiene. Se da una especie como un frutal que puede dejar fruto año tras año, por lo tanto son muchos eventos reproductivos, o se da como un cereal que se reproduce una sola vez y después muere. Y después, otro evento que tiene que ver es con el número de descendientes por evento reproductivo. Hay especies que tienen la estrategia de dejar muchísimas semillas, ¿sí? Muchas semillas, y otras que todas chiquititas, como puede ser una asterácea, un diente de león, muchas semillas que son dispersadas por el viento, u otras especies que tienen pocas semillas, como puede ser un durazno, ¿sí? Pocas semillas, como puede ser una manzana, pocas semillas, pero con mucho endosperma, con mucha reserva. La otra, hay especies como las semillas del álamo, que en 2 semanas, si no han germinado, mueren,
pero son muchísimas. Hubo otras especies, como las especies que yo les mencioné, como puede ser la del níspero, como puede ser la misma ciruela, es decir, pocas semillas, con mucho endosperma y mayor longevidad. Entonces son todas estas estrategias reproductivas. ¿Por qué? Porque ustedes saben, para que una especie tenga éxito y para que un agrónomo diga tuve éxito en este cultivo, es porque pudo dejar descendientes. En el caso de producción de trigo, pudo dejar granos. Esos granos de trigo no son más que los descendientes de ese individuo. Entonces, esto tiene que ver con las estrategias de vida de esos organismos. Un momentito está. Entonces, a partir de acá son dos estrategias que hay. Los organismos semélparos o los iteróparos. En las plantas, los semélparos se les llaman plantas monocárpicas. ¿Sí? ¿Qué característica tienen? Se reproducen una sola vez en la vida y después mueren. El ejemplo más típico que hay es el salmón, en el sur del país, por ejemplo. Y en el caso de las plantas monocárpicas, estas pueden ser estas monocárpicas anuales, como el caso del trigo, tienen un evento reproductivo y después mueren, o bianuales, como el caso del ajo y la cebolla, ¿sí? Que se reproducen al cabo de 2 años y al cabo del segundo año después mueren. Y están los organismos iteróparos, que son las plantas policárpicas o perennes, que se reproducen repetidas veces en la vida. Entre las plantas tenemos los árboles, los frutales, y entre los animales, todos los animales que ustedes de granja que conocen, cabras, vacas, cerdos, todos ellos. Entonces fíjense que son dos tipos de estrategias importantes tenerlas en cuenta cuando uno va a crear a un grupo, a una especie o a otra. Es muy típico, claro, tenemos que tener cuidado porque si esperamos cosechar cebolla al cabo del segundo año, no vamos a tener el bulbo. Vamos a tener, sí, producción de semillas, pero bulbo no, porque todas esas reservas se habrán gastado, todas las reservas gastado para producir el tallo florífero. Entonces, son datos, son cuestiones importantes que uno tiene que tener en cuenta. Todo esto de las estrategias reproductivas, del nicho ecológico, de ver todo esto, cómo lo podíamos ordenar. Y esto se lo preguntó a MacArthur, Wilson y Pianka, estos 3 investigadores, se lo preguntaron para animales. Entonces ellos dijeron, vamos a agrupar, me parece que dijeron hay 2 tipos de especies, a las que llamaron R, por algo que vamos a ver cuando hablamos del tema poblaciones, que son las R estrategas. R significa tasa de crecimiento y K significa capacidad de carga. Y definió estas 2 estrategias, las R y las K. Fíjense en qué se caracterizan las especies R estratega y las especies K estrategas. Las R estrategas tienen vida corta, una tasa de reproducción alta a bajas densidades, es decir, cuanto menos individuos más descendientes dejan. Suelen tener un desarrollo muy rápido, el tamaño corporal es pequeño, producen gran cantidad de descendientes de pequeño tamaño y a su vez esos descendientes sobreviven poco. Por ejemplo, un sapo produce muchísimos descendientes, pero los gusarapos pocos llegan a una edad juvenil. Normalmente los sueltan, los dejan y que sigan su vida. No tienen casi cuidado parental. Normalmente estas especies se desarrollan en aquellos ambientes donde no hay competencia, donde los recursos no suelen ser limitantes, porque suelen ser muy malas competidoras. Y normalmente son buenas colonizadoras de ambientes vacíos, por ejemplo, algunas gramíneas después de un incendio. ¿Sí? Aparecen rápido y así como aparecieron,
al poco tiempo, en unos pocos meses, ya ellas son reemplazadas por otras especies que tienen otras habilidades competitivas. Esas otras especies se le llaman K-estrategas, porque fíjense la diferencia, tienen vida larga, tienen una tasa de crecimiento más lenta a bajas densidades, tienen un desarrollo lento, el tamaño suele ser grande, tienen pocos descendientes, pero estos descendientes son más grandes, o si son semillas, tienen mayor cantidad de endosperma, tienen cuidado parental, normalmente se han desarrollado y han evolucionado en ambientes más estables, ¿sí? Son más bien usuarios que se han especializado en un tipo de ambiente, en los pastos, en las praderas, en los bosques, es decir, se han especializado mucho más. Dentro de los K-estrategas podemos tener todos los animales de granja. Dentro de la estratega podemos tener casi todas las plantas de cultivo, podemos tener muchas plantas que acompañan nuestro cultivo, por ejemplo, algunas malezas. Tienen todas esas características de mucha producción de semillas y de crecer rápido, pero cuando entran en competencia con otra especie, ya no es lo mismo y salen perdiendo. Con respecto a esto, estaba muy bien lo que proponía MacArthur, pero se vio que no era posible agrupar a todas las especies que existen en solo dos grupos, en R y en K, porque había muchas especies que tienen características tanto de R como de K. Entonces, Grimm, un investigador inglés que trabajaba en pastizales de Inglaterra, hizo una clasificación que agregó tres categorías. Agregó una categoría que es tolerante al estrés. Las competidoras son análogas a las K-estrategas. Las ruderales son análogas a las R-estrategas. Y la tolerante al estrés es en la nueva categoría. Es decir, las competidoras son hierbas, arbustos o árboles que son grandes, tienen una tasa de crecimiento más bien lenta. La reproducción ocurre a etapas relativamente tardías de su vida. Tiene menos semillas pero más grandes. Tienen una propagación vegetativa importante y sobre todo se destaca que han evolucionado en ambientes estables. Las ruderales son exactamente lo contrario, son típicas de ambientes inestables, donde son hierbas que generalmente son anuales, son pequeñas, normalmente a edad temprana ya están generando nuevas semillas, forman un banco de semillas importante porque esas semillas suelen perdurar bastante en el suelo y no tienen preparación vegetativa, prácticamente se reproducen por semillas. Y están las tolerantes al estrés, que son normalmente arbustos o árboles generalmente, que tienen crecimiento lento, tienen características muy parecidas a las competidoras, pero se distinguen de ellas en que viven en ambientes estables pero que están sometidos al estrés. Por ejemplo, un ambiente salino. Entonces ven cómo todo esto todas estas clasificaciones tienen que ver con la relación del organismo con la variabilidad de su ambiente. Ellos han evolucionado en función de todas esas condiciones que vimos en la clase pasada. Y lo único que han hecho los investigadores es agruparlos en función de sus características biológicas que han evolucionado en función de la variabilidad ambiental. ¿Y cómo lo representa Grimm? Nosotros supongamos tenemos una especie en nuestras manos y la queremos colocar dentro de este triángulo cuyo criterio e interpretación es igual que el triángulo que ustedes usaron en edafología para la textura y estructura de suelo. ¿Se acuerdan de eso? Edafología, triángulo sí. Para clasificación de textura. Sí, Bueno, sí, de limo, arcilla y arena. ¿Se acuerdan? Esta es la misma forma de interpretar. En un extremo del triángulo tenemos las especies competidoras. En otro tenemos las ruderales
y en otro las especies tolerantes, tres tolerantes. Entonces, va a haber especies que se van a ubicar más cerca del vértice de las competidoras, otras que lo van a hacer más cerca del vértice de las ruderales, y otras más cerca del vértice correspondiente a las tolerantes al estrés. Pero van a haber muchas otras que se van a quedar en caminos intermedios, es decir, habrá muchas especies que van a estar a la mitad de camino entre las ruderales y las competidoras. Otras estarán a mitad de camino entre las competidoras y las tolerantes al estrés. Otras estarán más hacia el centro del triángulo porque tendrán una combinación de todo un poquito. Entonces, esto fue lo bueno de la idea del triángulo de Green, que permite dentro de todo que no sean categorías, lo de tres tolerantes, competidoras y rurales no sean categorías rígidas, como era el caso de la clasificación R y K estratega, sino que le da cierta flexibilidad y permite colocar especies que tengan características, por ejemplo, tanto de competidora como tolerante al estrés. ¿Sí? Entonces, esta es la gran virtud que tiene. Recordemos que esto lo hizo el señor para pastizales, y después se está llevando a los animales. Así todo, tiene sus críticas porque se sigue insistiendo que no se puede abarcar a todas las especies de la naturaleza, lo cual es algo, pero como ejercicio, como ayuda, es importante. Para ir terminando, y si es que aparece la diapositiva, la B23 que está, ahí apareció. Nos vamos a encontrar en el ambiente agrícola con organismos que son unitarios y modulares y que de eso ya ha dependido de cómo han evolucionado el tipo de organismo que es. Los unitarios tienen una forma definida y las fases del ciclo de vida están bien definidos. Por ejemplo, cualquier animal, nosotros, somos organismos unitarios, tenemos límites bien definidos y nuestras etapas a lo largo de nuestra vida están muy claras y están ordenadas en una sucesión bien separada. Modulares, como en la mayoría de las plantas y algunos animales, como pueden ser animales marinos como las anémonas o los corales, no son predecibles en su forma ni en la fase de su ciclo de vida. ¿Sí? Por ejemplo, hay plantas que en un lugar de la misma especie pueden estar produciendo semillas y en las otras están teniendo un crecimiento vegetativo mediante estolones o rizomas. Entonces, realmente esas plantas no tienen un límite definido por un lugar y tampoco tienen un ciclo de vida bien definido y bien sincronizado. Normalmente vamos a ver, sobre todo pensemos en la chipica. Las chipicas son organismos modulares, ¿sí? Que están unidos. Cada plantita que nosotros vemos está unida por medio de estolones, ¿sí? A todo ese conjunto, todas esas plantitas que nosotros vemos, todo ese conjunto se le denomina genet. Es decir, porque todos son las plantitas de chipica que tienen en un jardín, son idénticas. Son como un solo individuo. Ahora bien, todas esas plantas, los estolones se cortan. Los estolones se cortan, entonces cada plantita comienza a funcionar de forma independiente. Y a cada una de esas plantitas que comienza a funcionar de forma independiente se les denomina ramet. Es decir, todas las plantas de mi jardín pueden formar parte de un mismo genet. Y cada plantita va a ser un ramet. Son módulos independientes, pero son genéticamente idénticos. Esto último no es tan importante que lo recuerden, pero sí es interesante por si ustedes tienen genética o han tenido genética,
que esto es más bien son términos de esa ciencia, ¿no? Bueno, con esto quiero saber si tienen alguna duda, algo que ustedes me quieran comentar que no les haya quedado claro para que yo se los pueda repetir. Profe, eso que dijo al final es lo que pasa con los acodados aéreos, por ejemplo, cuando se le hace un acodado aéreo a una planta. No tiene tanto que ver con una incidencia externa, tiene que ver más bien con una cuestión evolutiva. ¿Sí? Esto de los genes y los RAMETs tiene que ver con una cuestión evolutiva. Por ejemplo, una cuestión evolutiva que tiene que ver esto es que plantas como las chipicas tienen que haber evolucionado en ambientes muy poco alterados. Es decir, a lo largo de miles de años tiene que haberse un ambiente más bien estable, sin muchas alteraciones. Porque la decisión que tendría, la decisión genética que tendría esa especie sería: ¿para qué voy a gastar energía en producir semillas y aumentar la variabilidad genética si ya tengo un genotipo que es exitoso y un fenotipo que es exitoso? Entonces le conviene más la propagación vegetativa. ¿Sí? Le conviene la propagación vegetativa. Entonces de esa forma se forman los genes. ¿Por qué? Por ejemplo, el caso del sorgo de Alepo, además de la chipica. Es decir, son especies que se considera que han evolucionado en un ambiente estable, para la cual la decisión genética es: si nos va bien así, sigamos con esto, y no se gasta tanta energía en la producción de semillas. Y yo lo he visto en campo con ciperáceas, donde es increíble, cuando en los periodos de sequía, año seco, la producción de semillas se quintuplicaba. Pero mientras estaba el periodo más o menos bueno, un año bueno de agua y de lluvias, se producían pocas semillas y se desarrollaron muchísimo los estolones. Era una cosa realmente increíble, que se podía medir fácilmente en un periodo de 3 años. Se podía hacer una tesis doctoral encontrando las diferencias sin ningún problema. Era realmente sorprendente eso. ¿Alguna otra consulta? Vamos entonces un poquito a lo que... Jaime, decime. No me quiere decir nada. Vamos a ver... No, me anda mal el micrófono, perdón. Sí, pero a mí también se me abre el micrófono y no lo puedo apagar. Bueno, no se hagan problema. Es lindo escucharlos a todos, así que no hay problema. Vamos un poquito a lo que si pudieron ver la conferencia de Pablo Titonel. ¿Pudieron verla? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, la impresión general que les quedó, ¿cuál fue? A ver, ¿quién quiere hablar primero? Que si no tomamos conciencia... Los demás, a ver, espera un poquito, Rocío. Los demás los invito a que en el chat o por WhatsApp me vayan mencionando cuál fue su impresión general. Vayan escribiendo en el chat. Les pido, aprovechemos el chat que lo tenemos y vayamos escribiendo más o menos cuál fue la impresión general que les dejó esa conferencia de este hombre que yo ya le había dicho que era un tipo más científico que otra cosa, dentro ingeniero, doctor ingeniero agrónomo, pero más científico dentro del campo de la agroecología. Los invito a que vayan escribiendo en el chat y que alguno de ustedes me vaya contando verbalmente qué le pareció. Rocío, estabas por ahí por comentarme algo, te escucho. Sí, me pareció